Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias y nos encomendamos a ti, Señor, como siempre. Tú guías nuestros pasos, nuestra vida y nuestro proceder. Que estemos siempre de tu mano, Señor, y no nos soltemos jamás. Permítenos, Señor, recibir esta clase con la que se cierra. Bien dicen que el inicio y el final son los más importantes. Esperamos que nos deje su mensaje que el hermano Luis nos quiere transmitir. A través de él, el Señor nos habla. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y nos encomendamos a nuestra Santa Madre, que interceda por nosotros ante nuestro Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, son todavía los métodos y acercamientos para la interpretación, pero nosotros tenemos que saber, por ejemplo, aquí dice, ¿verdad? Como grandes títulos, el acercamiento conceptual y también el acercamiento o la lectura fundamentalista, que son dos maneras de acercarse también a la Sagrada Escritura. En el caso del acercamiento conceptual, pues ahí está, ¿verdad? El acercamiento liberacionista y el acercamiento feminista, que nacen como lecturas desde esa, o acercamientos desde esa realidad. Liberacionista en el caso de Guatemala, ¿verdad? Perdón, de América Latina, que acoge o este mensaje cae sobre tierra fértil, ¿verdad? De liberación, y es por eso que esta lectura, este acercamiento, pues tiene su gran auge. Ustedes ya lo leyeron. Pues eso era, solo me interesaba que le dieran una leída. Igual el acercamiento feminista, ¿verdad? Donde en los dos se dan como excesos extremos que no son bien, que no están bien, que no son buenos. ¿Por qué? Porque entonces desvirtúa totalmente lo que se quiso decir, desvirtúa totalmente un acercamiento, una relación equilibrada con el texto propiamente. Es decir, si nosotros lo vemos desde un acercamiento feminista, vamos a ver que todas las mujeres son oprimidas y que seguramente Jesús era machista, y que si lo vemos desde una lectura así extrema feminista, claro, el Señor le dio lugar a las mujeres, el Señor le dio su espacio y todo, pero recordemos que también responde a una sociedad, a una cultura y a una idiosincrasia, una manera de ser propia de ese lugar. Entonces no podemos pensar nosotros. Entonces les decía que no podemos irnos a los extremos, no podemos ver que todo sea feminismo, que todo sea machismo, sino que el Señor siempre se preocupó por la persona integral. Y bueno, su opción preferencial era por aquellos más necesitados, su opción preferencial era por aquellos que pasaban algún tipo de dificultad, pero no significa que únicamente a ellos, es decir, no es exclusiva y excluyente, sino que es preferencial. Entonces, eso es lo que nos dice, ¿verdad? Igual la lectura o el acercamiento liberacionista, ¿verdad? Que sí, que la Biblia nos llama a pelear, a agarrar las armas. Esos fueron los extremos que ustedes bien saben se dieron en algunos lugares, ¿verdad? Sacerdotes que dejaron su ministerio por ir a pelear, ¿verdad?
ir a agarrar las armas. No es un extremo tan grande. Sí hay que obrar por la liberación integral del ser humano, pero no se trata de ese extremo. Lo que más me interesaba era la lectura fundamentalista. ¿Por qué? Porque como ustedes han ido viendo a lo largo de todo nuestro curso y de las últimas lecturas bíblicas que hemos hecho, pues se trata no de ver un fundamentalismo. ¿Qué significa fundamentalismo? Para resumir un poquito de lo que dice aquí, que no es lo mismo que literal, sino que fundamentalismo o literalismo o fideísmo o eh, intervencionismo. ¿Se recuerdan lo que les dije de los ismos? Que esos son excesos que son los que debemos de evitar y que hacen y que nos dan problemas, ¿verdad? Entonces, todos estos literalismo, fundamentalismo, es hacer decir a la Biblia exactamente sin interpretar lo que ahí dice. Lo que ya les he dicho, ¿verdad? Me estoy muriendo del calor. Si nosotros no interpretamos lo que se está diciendo y lo vemos literalistamente, ustedes dirían, bueno, está metido en un horno o está en las brasas y se está muriendo, ¿verdad? Entonces tal vez lo están cremando vivo, ¿verdad? Eh, Me estoy muriendo del calor, pero nosotros sabemos, ya haciendo una interpretación, bueno, tiene mucho calor, ¿verdad? Está exageradamente fuerte y bueno, ni siquiera significa que me esté muriendo y mucho menos del calor, sino que simplemente es una manera de decir. Pues de igual manera, eso sería una lectura fundamentalista. Eh, Ustedes ya leyeron el texto y bueno, entonces no se trata eh, de ver de que no tenga error ni nada, sino que verla así como casi será. Recordemos que ha sido escrita por manos humanas y por consiguiente puede contener errores de escritura, de traducción, ¿verdad? Entonces no podemos decir ir con una mente reducida, sin horizonte, que únicamente ve lo que ahí dice. No, es que si ahí dice que si tu ojo te es ocasión de pecado, arráncatelo, entonces nos arrancamos los ojos. Eso sería una lectura literalista, fundamentalista. Si es que Dios va a bajar a salvarnos, Él va a venir con su espíritu a eliminar el coronavirus. Esa es una lectura fideísta, una lectura intervencionista. No es que los científicos no tienen que hacer nada porque el Señor nos va a venir a salvar. No, es que eso no es así. El Señor, eso es verlo con una mente demasiado estrecha, demasiado cerrada. El Señor actúa, como dijimos, recuérdenme ustedes, alguno que me recuerde el dicho aquel famoso que les dije. A Dios rogando y con el mazo dando. Exactamente, a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Eso qué significa? Que el Señor ciertamente va a actuar, pero nosotros tenemos que también con nuestra propia existencia colaborar con el Señor. Entonces, de eso se trata. Y esa es la lectura fundamentalista. Ese pedacito de ahí en la página 3, 4 y el pedacito de las 5, eso sí lo tienen que tener casi que al pie, en la punta de la lengua. Y mira, ahí está otro literalismo, ¿verdad? Entonces ustedes van a imprimir eso y se lo ponen en la lengua, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero decir. No, ¿verdad? Se trata de que ustedes lo aprendan muy bien. Entonces ya vamos entonces también comprendiendo un poquito de qué se trata. Ahí dice, ¿verdad? Habla del método histórico crítico, que es meterse al texto, investigar cuál era el contexto, el Sitzin Leben, ¿verdad? Del que se hablaba ahí, ¿verdad? El ambiente vital en el que se desarrolla este texto, en fin. Eso, estudienlo muy bien, porque ahorita la media hora que nos falta la vamos a dedicar al texto que vamos a reflexionar, a meditar y profundizar.
Por favor, vamos a tomar nuestra Sagrada Escritura y vamos a buscar el libro según San Juan, el Evangelio según San Juan. Vamos, hasta ahí me voy a quedar. Solo preparen el Evangelio según San Juan. Alguien que me diga algo del contexto del Evangelio según San Juan. Alguien que me diga algo que ustedes sepan del Evangelio como tal. Es el Evangelio del amor. El Evangelio del amor. ¿Qué más podemos decir? Es uno de los evangelios sinópticos. ¿Quién habló por ahí? Es uno de los evangelios sinópticos, también es conocido. Ahí sí está equivocado. El Evangelio según San Juan no es de los sinópticos. Los sinópticos son 3, Mateo, Marcos y Lucas. Pero está bien porque de aquí vamos a aprender algo. San Juan entonces es un evangelio totalmente distinto. Recordamos qué significa sinóptico. Sinóptico significa que los 3 pueden verse de un solo golpe. Eso significa sinóptico, es decir, que yo leo Mateo, Marcos y Lucas y puedo ponerlos en paralelo en una sinopsis, justamente, ¿verdad? En 3 líneas y los voy leyendo a los 3 juntos. Alguno tiene alguna cosita más, alguna cosita menos, pero en general es lo mismo. El Evangelio según San Juan no. Este incluso tiene una teología muy avanzada. Por eso al evangelista Juan se le asocia con un águila. ¿Verdad? Ustedes saben, cada evangelista es comparado con un toro, con un león, con un ángel y con un águila en el caso de San Juan, porque su teología es muy elevada. El griego en el que él escribe es muy básico, muy sencillo, pero su teología es muy elevada. ¿Alguien más que pueda o quiera decir algo? Vamos a ver, ¿quién más? ¿Quién lo escribió? ¿En qué año? Más o menos, ¿qué más podemos decir? Nada. Bueno, el Evangelio según San Juan, que es el último del canon, se recuerdan que estuvimos hablando con el evangelista Juan, que es uno de los apóstoles, a su muerte, ahí se cierra, digámosle así, todos los escritos revelados. Es decir, con sus escritos ahí se cierra. Fue escrito aproximadamente en la década del año 90 al 100, ¿verdad? No se cree que llegue al 100. Y bueno, hay muchas cosas. A ustedes les voy a encargar, si alguno de todas maneras no tuviera Biblia de Jerusalén, yo voy a hacer el intento de mandarles. Hay una introducción al Evangelio según San Juan de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 páginas del Evangelio según San Juan. Entonces yo les voy a procurar enviar esto por vía de Pati, ¿verdad? Ahí en el grupo que ustedes tienen y para que ustedes den una leída del contexto, pues para que tengamos alguna idea de lo que estamos haciendo al leer a San Juan. Bueno, antes de empezar, yo sé que es tarde, en la tarde, que acabamos de almorzar, que tenemos quizás un poquito de sueño, que estamos así, el calorcito, dan ganas como de irse a acostar. Entonces, hágame un favor, ya que es la última clase, van a decir, bueno, ya por lo menos es la última, no nos puso en todas las clases pónganse de pie y estírense un poquito, porque si no vamos también a perder un poquito la atención. Vamos a ver, levántense, desperécense así, vamos a ver si logro que me vean a mí con la cámara.
Pónganse de pie. Y estírense. Así como cuando nos levantamos, ¿verdad? Si quieren, échase un poquito de agua en la cara. La cosa es también, abran las ventanas, si hay ventanas, la puerta, pónganse un ventilador, porque de verdad de que a esta hora yo sé que es bien difícil. Yo les he comentado, ¿verdad? De que recibíamos clases en algún momento en la tarde en el seminario y cómo costaba mantenerse despierto. Así es que, bueno, luego de esta desperezadita, vamos a continuar. Y ya hablamos algo del contexto así muy ligero, muy superficial, podríamos decir, del Evangelio según San Juan. Entonces, vamos a buscar el capítulo 13 de San Juan, versículos del 1 al 15. Y aquí ustedes se van a dar cuenta que he elegido un texto muy cercano a lo que vamos a vivir muy prontamente. Estamos ya mañana, iniciamos la Semana Santa. Bueno, de hecho, con las vísperas de hoy sábado, ya iniciamos la Semana Santa. Y he querido tomar este texto para que enlace todo lo que hemos venido diciendo y cómo el Señor también nos va recordando, ¿no? y nos va a cada momento nos va diciendo: lo que yo he hecho, háganlo también ustedes. Si yo, que soy el Señor, si ustedes me dicen maestro, va a decir en el texto, ya me estoy adelantando un poquito, pues que se note con que ustedes imitan a ese maestro. Entonces, esta Semana Santa vamos a reflexionar justamente el Jueves Santo, este texto que hoy vamos a meditar aquí con ustedes como cierre de curso. Y van a notar ustedes también que haciendo esta lectura que haremos hoy, el jueves, que ustedes vayan a los oficios, a su parroquia, o los vean por internet, o qué sé yo, pues va a tener una mejor resonancia en ustedes porque ya lo han meditado, ya lo han profundizado. Quisiera entonces, sin más, ya ustedes buscaron Juan capítulo 13. Voy a darle lectura pausada. Ustedes no lean, ustedes solo escuchen, por favor. Solo escuchen lo que yo voy a leer. Si gustan cerrar sus ojos, si creen que se van a dormir, pónganse de pie y cierren sus ojos para no dormirse. Pero escuche. Ahora le invito a que abra sus oídos. Entonces, dice: antes de la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre. Él, que había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Durante la cena, cuando ya el diablo había metido en el corazón a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó sus vestidos y, tomando una toalla, se la ciñó. Luego echó agua en una palangana y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla con que estaba ceñido. Al llegar a Simón Pedro, le dijo éste: Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Jesús le respondió: lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, lo comprenderás más tarde. Replicó Pedro: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Le dijo entonces Simón Pedro: Señor, no solo los pies, también las manos y la cabeza. Jesús le contestó: el que se ha bañado no necesita lavarse, está del todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Sabía quién le iba a entregar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Después de lavarles los pies, tomó sus vestidos, volvió a la mesa y les dijo: ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros?
Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que también vosotros hagáis lo que acabo de hacer con vosotros. Muy bien, hemos escuchado entonces el relato de largo, el relato completo. Y yo quisiera que en este momento, antes de que ustedes puedan hacer una relectura, mediten lo que se ha dicho y se queden, digamos, en su cabecita, recuerden, sin leer todavía, recuerden el texto y vayan haciendo una probable eh, separación de escenas. Es decir, en esta escena se dijo esto, en esta escena se hizo lo otro, en esta escena se regresó a aquello, en esta escena no sé qué, y en la final esto. Entonces háganlo ahorita mentalmente y como a ustedes les gusta que uno los vaya nombrando para que vayan hablando, entonces mediten y yo voy a decir, fulano de tal, por favor, ¿cómo dividiría usted el texto? Y así nos vamos a ir para hacerlo un poquito más dialogado también. René. Bueno, hoy ninguno quiere. No había puesto el micrófono. Ah, bueno, muy bien, muy bien. Le escuchamos, René. Escucha, Sí, le escuchamos. yo diría, al principio está hablando que Jesús le ha llegado su hora para regresar al Padre. Ajá. Quiere mostrar a los suyos qué hacer. Él como Maestro y Señor les va a mostrar cómo se deben amar y servir entre ellos. Entonces él hace la acción de, la segunda parte sería se pone la toalla, agarra la palangana y hace el acto de lavarle los pies a sus discípulos. Ahí está también la respuesta de los discípulos. Pedro no quiere, pero cuando él le dice por qué lo hace, accede. Y también menciona a Judas, que es el otro discípulo, que ya está listo para traicionarlo. Ajá. Y después el Señor, Él es Señor y Maestro. Y es por eso que Él da el ejemplo a sus discípulos para que ellos lo imiten y se laven los pies entre ellos. Esa sería la última parte. El Señor enseña con el ejemplo. Ya. Gracias. Vamos a ver. ¿Alguien más que quiera compartir cómo dividiría en qué partes, como que si fuera una obra de teatro, ¿verdad? Una obra de teatro no va de un solo, sino que hay distintos escenarios. Vamos a ver, alguien que quiera compartir qué escenarios pondría, ¿verdad? Porque aquí no hay respuesta incorrecta, respuesta correcta, no. Pues cada uno ve algo distinto. Entonces, quien quiere participar, no tengan pena de darnos. Es más, eso nos enriquece. ¿Me escuchan, hermanos? Sí, le escuchamos. Bueno, por mi parte yo lo dividiría en tres, ¿verdad? La primera Ajá. sería en el momento de la cena. La segunda sería el lavatorio de los pies. Y la tercera sería la conversación entre Pedro y Jesús. Muy bien, ahí tenemos una posible división del texto. Muy bien, Carolina, gracias. ¿Alguien más que diga, no, yo no miro tres, yo miro cinco, no, yo miro solo dos o yo miro solo uno? Vamos a ver, ¿alguien más? Hermano, buena tarde. En mi caso también pondría tres escenarios, únicamente que lo haría de la siguiente forma. El primero sería la reflexión de Jesús sobre la llegada de su muerte, ¿verdad? El segundo sería el acto del lavatorio de pies. Y el tercero, donde Jesús nos invita a ser imitadores de Él, siendo humildes y con dedicatoria al servicio.
Muy bien, ahí tenemos otra posible división de escenas. Alguien más, uno más nada más. Y después les digo cómo lo pienso yo. El momento en que se preparan para celebrar la Pascua, así dice el evangelista, y cuando él dice de que Jesús ha amado a los suyos hasta el final. Luego viene el momento en que él se levanta, se quita su ropaje, dice ahí, y se ciñe la toalla para lavarle los pies. El otro momento sería cuando él va con San Pedro y le dice que no, porque él sabe, ¿verdad?, que se siente indigno. Y luego cuando Jesús hace ese para mí sería un mismo momento cuando él dice de que es necesario lavárselo, pero que hay alguien que lo va a traicionar prácticamente. El otro momento es cuando él regresa, se vuelve a poner sus vestiduras y les dice que si él, que es el Señor y maestro de ellos, ha hecho eso con ellos, que ellos deben de hacer lo mismo con los demás, que ya sería el mandato de hacer lo que le han visto hacer a él. Muy bien, señora María Teresa. Ella propuso unos escenarios un poco más minuciosos. Fíjense que yo, ahora adentrándonos, y aquí sí les pido que abramos nuestros oídos y vayamos siguiendo bien lo que vamos reflexionando. Igual les voy a pedir así que voluntariamente ustedes vayan participando, porque así enriquecemos esta lectura. Bueno, fíjense que para empezar, la Biblia de Jerusalén pone la hora de Jesús. Ese es el título que pone, en el caso de Jerusalén, así lo pone. La Pascua del Cordero de Dios, la última cena de Jesús con los discípulos. Eso es lo que pone. Nosotros en el Evangelio según San Juan nos podemos percatar de que este pasaje, si ustedes van y ojean un poquito, se prolonga hasta el capítulo 17 inclusive. Y luego ya viene la pasión, ¿verdad? Así lo pone. Entonces, vemos nosotros que es un gran, y hay muchos mensajes, hay mucha profundidad que se da en torno a la cena. Y sin embargo, el Evangelio según San Juan no muestra la cena. Si ustedes se ponen a buscar, no hay una institución ahí, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. En el Evangelio según San Juan no. ¿Por qué? Porque hay una teología de fondo. En el caso que estamos viendo es que la cena, que ese contexto, el contexto de la cena, que para nosotros es la Eucaristía, claro está, ¿verdad? Nosotros lo sabemos, la Pascua, que ese contexto nos debe conducir, nos debe llevar al servicio del hermano. Esa sería como ya una primera conclusión que nosotros podríamos seguir. Pero pondría yo una posible división. Si ustedes se dan cuenta, en el versículo 1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, es decir, ahí habría un primer escenario, antes de la fiesta de la Pascua. Y ahí ese pedacito que se lee ahí, ¿verdad? Todo el versículo 1. En el versículo 2 yo cambiaría, durante la cena. Es cierto, es dentro del mismo tiempo, pero nos hace un cambio de idea. Pero viene hablando, ¿verdad? Está hablando Jesús de su Pascua y luego ya nos conduce a la cena. ¿Sí? Ese sería un segundo cambio en donde se da todo como incisos pequeñitos dentro de ese mismo escenario. Y luego donde dice en el versículo 12, después de lavarle los pies. Podríamos hacer una subdivisión, si ustedes quieren, en el momento que Jesús lava los pies, como una escena
Entonces les estaba diciendo, podríamos nosotros ver estos tres momentos en los que se va dando o desarrollando este inicio de la cena de la Pascua de Jesús. Y si nos vamos al versículo 1, solo ahí tendríamos para sacar mucha enseñanza. Antes de la fiesta de Pascua. ¿Cuál era la fiesta de Pascua, queridos hermanos? Vamos a ver quién me dice que se celebraba en la fiesta de Pascua. Vamos a ver. ¿Qué se celebra en la fiesta de Pascua para los judíos? La liberación del pueblo de Israel de mano de los egipcios. Exactamente. La Pascua judía es la salida de Egipto. La Pascua. ¿Y Pascua qué significa en sí la palabra Pascua? ¿Significa? Paso. Paso. El paso, exactamente. Entonces, si ustedes nos quedamos con esa primera afirmación, antes de la fiesta de Pascua, la Pascua judía, esa liberación del pueblo de Israel, entonces miren cómo sigue San Juan. Jesús sabía que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre. ¿Qué significa eso? Que la Pascua judía que iban a celebrar, él va a celebrar su Pascua al Padre. Miren qué interesante. El paso de Jesús al Padre. Aquel que descendió, ahora va a ascender. Aquel que bajó, el verbo hecho carne, el verbo divino que se ha encarnado, ahora le toca dar ese paso de regreso al Padre, ese movimiento de descenso y ahora ascenso de nuevo al Padre. Él, que había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. ¿Qué significa eso? Que por amor Él está dando este paso. Que su descenso ha sido por amor. Aquel que había amado a los suyos que estaban en el mundo, había amado, es pasado, los amó hasta el extremo de encarnarse, de hacer ese descenso, la kenosis de la que hablamos, para luego hacer que todo el género ya divinizado por su encarnación regresara al Padre. Miren qué teología solo en un versículo. Por eso les digo, este evangelio es una teología tremenda. Entonces, ¿qué más podemos decir? Jesús que descendió, ahora va a ascender. ¿Cómo? También llevando amor. Miren el amor tan importante que está aquí contenido. Había amado a los suyos y por amor hace esto. Y entonces nos da esto, ¿verdad? Ya viene durante la cena, cuando ya el diablo había metido en el corazón a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle. Sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, miren otra vez ese movimiento. Y se dan cuenta, me van siguiendo, hermanos. Si tiene alguna duda, algo, mira, ahorita yo me perdí, me lo dice y entonces volvemos a repetir. Sí me interesa mucho de que aunque miren, ya nos llegó la hora de irnos, ¿verdad? 4 minutos nos quedan, pero yo creería que vale la pena quedarnos un poquito más para sacarle el jugo a todo esto y que ustedes entonces se den cuenta cómo va bien. Si alguno tiene que desconectarse o si ya se aburrió, pues tiene la libertad de desconectarse, ¿verdad? Pero continuemos. Entonces, si se dan cuenta aquí, en el versículo 3, otra vez se repite este movimiento de descenso y ascenso. Sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios, descenso, encarnación, kenosis, y a Dios volvía por esa Pascua, por su muerte, volvía al Padre. ¿Y eso qué significaba? Que descendió al género humano para regresar a Dios. Miren, otra vez se repite esta idea
se levantó de la mesa. Miren, otra vez, el que bajó, ahora se levanta otra vez. Descenso, ascenso. Se levantó de la mesa, se quitó sus vestidos y tomando una toalla, se la ciñó. Nosotros aquí vemos una cuestión como, pero se levantó de la mesa, se quitó sus vestidos. En algún momento se dice se quitó el manto. Y aquí es bien importante conocer entonces sobre el manto. ¿Qué quería decir el manto para la cultura judía, hermanos? El vestido, aquello que les cubría a ellos. ¿Qué significaba eso? ¿Alguno que tenga una idea? ¿Aló? Yo ya les dije, no tengan pena, que aquí no hay respuestas incorrectas, ¿verdad? Todos podemos... ¿Qué piensan ustedes? Vamos a ver. ¿Qué es el manto? ¿Qué significaba el manto para los judíos? Respeto. Por ahí, ¿Dignidad? cerquita, pero no. Ajá. La dignidad de la persona. La dignidad de la persona, exactamente. Significaba su propia vida, su dignidad como persona. Más que dignidad, podríamos decir su vida como tal. Es decir, cuando Jesús se despoja de eso, se despoja de todo lo que Él es. Imagínense, por eso al final va a decir, pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies. Es decir, Él se está despojando de esos títulos, digámoslo así, se está despojando de toda aquella pompa de los humanos se los damos muchas veces. Él se está despojando de eso y se ciñe una toalla a la cintura. ¿Eso qué significaba? Eso lo hacían únicamente ¿quiénes en aquel tiempo? ¿Quiénes tenían el oficio de que cuando llegaba un invitado lavaba los pies de los invitados? ¿Era el patrón de la casa? Entonces, El esclavo. El esclavo, el servidor, aquel que estaba ayudando a su amo. Y está despojando de su categoría de Dios, pasando por uno de tantos, dice un himno cristológico, para rebajarse. Entonces, aquel que es el Señor y el Maestro se quita esa dignidad, se despoja de sí mismo, se vacía de sí mismo y toma la toalla, toma la condición de esclavo, se hace hombre, se abaja, se hace uno de tantos. Y entonces, ¿qué hace? Se echó agua en una palangana y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Qué importante. Aquel que desciende va a ascender. Aquel que se despoja de todo lo que es, regresa siendo esclavo, siendo uno de tantos. Importante aquí este paréntesis que se hace, ¿verdad? El diálogo con Simón Pedro. Tú lavarme los pies a mí. ¿Cómo así, verdad? Si el maestro, no es que no lo entendés hasta ahora, no entendés lo que yo estoy haciendo. Y ahí sí creo que es bien importante que veamos el aparato crítico en el capítulo 13, versículo 8, los que tienen Biblia de Jerusalén. Dice, replicó Pedro, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavo, no tienes parte conmigo. ¿Pero qué significa eso? Eso es un semitismo. Por no saber comprender el espíritu de su maestro, Pedro se excluye de toda comunión con él, de toda participación en su obra y en su gloria. No tienes parte conmigo. O sea, tú no eres parte de los míos. Entonces, ¿qué responde Pedro? Entonces, Señor, lávame los pies, las manos, todo, ¿verdad? No. Y recordemos que Pedro, ¿qué fue lo que hizo un día después, en la madrugada siguiente? Negar al Señor. No, yo no tengo nada que ver con él. Miren, repite él
lo que el Señor le ha dicho antes. Yo no tengo nada que ver con el Señor. Y me llama la atención, el que se ha bañado no necesita lavarse. Veamos qué dice. Vamos a ver. Le dijo entonces Simón Pedro, Señor, no solo los pies, también las manos y la cabeza. Jesús le contestó, el que se ha bañado no necesita lavarse. Aquí dice, no necesita lavarse más que los pies, está del todo limpio. Pedro ha comprendido la respuesta de Jesús en el versículo 8 en sentido material, como si Jesús inaugurara un rito de purificación. Jesús replica que esta purificación está conseguida gracias a su sacrificio. El significado de este gesto lo explica Jesús en los versículos del 12 al 15. Más adelante. Todos están limpios, ¿verdad? Puros, excepto aquel que lo iba a entregar, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, ¿qué nos deja esto? Jesús, el Señor, que se hace esclavo para dar un ejemplo de lo que hay que hacer. Despojarse, vaciarse de todo aquello que nos pueda hacer más grandes o nos pueda hacer ser orgullosos, vaciarnos de eso y ser esclavos. Si Él, que es el Maestro, lo ha hecho, ¿cómo no nosotros? Entonces dice, después de lavarle los pies, tomó sus vestidos, volvió a la mesa y les dijo, miren, nunca dice, se quitó la toalla. Es decir, Él quedó como servidor. ¿O no lo entienden ustedes así? Vamos a ver, ¿quién me dice? Versículo 12. Después de lavarle los pies, tomó sus vestidos, volvió a la mesa y les dijo, ¿será que ustedes, vamos a ver, ustedes creen que cronológicamente así sucedió esto? Es decir, una tras cosa fueron sucediendo así. Vamos a ver, quiero escucharles a ustedes ahorita, en lo que yo descanso mi. Yo me imagino que sí, hermano. No sé si estoy mal. Ajá. ¿Creen ustedes entonces que fue así cronológico? O sea, esto es palabra de Dios y no se puede mover de ahí. ¿O será que pudo no suceder así? ¿O será que San Juan nos está poniendo esto? Claro, tuvo que suceder, ¿verdad? Pero exactamente así como está ahí, ¿o hay un mensaje más profundo que es el que nosotros debemos de conseguir? Vamos a ver. Yo considero que sí, el evangelista lo puso para que nosotros podamos encontrar algo en ese mensaje, algo más profundo. Ajá, para que nosotros tengamos un mensaje, tengamos una enseñanza. Es decir, pudo no suceder, pero dice mucho el texto haciendo una interpretación. Después de lavarle los pies, tomó sus vestidos, volvió a la mesa y le dijo, nunca dijo si se los puso o no se los puso, si los dejó por un ladito, no dice si se quitó la toalla, pero todo eso lo podemos ir deduciendo. Y si no se quitó la toalla de la cintura, ¿eso qué significaría? Significa que él ya se había despojado de ser maestro y señor, es decir, pasó por uno de tantos, ¿verdad? Haciendo referencia mucho a este himno cristológico, pero aún después de hacer este texto no dijo, bueno, entonces yo ahora sigo siendo su amo y señor. No, él siempre mantuvo esa humildad, ese servicio. ¿Qué quiere decirnos a nosotros hoy? Quiere decir que nosotros tenemos que continuar aún en el día a día con el servicio. Eso significa el no haberse quitado la toalla. Y volvió a la mesa, miren, ese volver otra vez al compartir. Recordemos que la mesa, ese compartir, es un compartir fraterno con aquellos a los que se les tiene confianza, con aquellos más íntimos. Ustedes no comerían con un enemigo, ¿o sí? No, ¿verdad? Se come con los amigos. Cuando vamos a la fiesta de 15 años de doña Tenchita, era la hija de doña Chonita, vamos y nos sentamos en una mesa donde haya gente que sea
pues más o menos afín a nosotros, pero no nos vamos a sentar a la par de aquel que no nos agrada, ¿verdad? Entonces es un compartir fraterno. Y les dice, ¿comprenden ustedes lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman a mí maestro y señor. Bueno, pues si soy su maestro, que este ejemplo que yo he dado, así lo hagan ustedes también. Ustedes también tienen que lavarse los pies unos a otros. Eso no se trata, eh, no se trata exactamente que él haga, bueno, el sacramento del lavatorio de los pies, ¿verdad? Entonces inventémonos un nuevo sacramento, ¿verdad? El octavo sacramento. Todos se lavan los pies, no es, eso no es una fundación de algo. Y si vemos el aparato crítico, dice que esta era una práctica en la iglesia primitiva. Por ejemplo, vamos a ver primera de Timoteo 5:10. Vamos a ver, primera carta de Timoteo 5:10. ¿Quién me hace favor? Primera carta a Timoteo 5, versículo 10. Se lo leo yo. Y tenga el testimonio de sus bellas obras, haber educado bien a los hijos, practicado la hospitalidad, lavado los pies de los santos, socorrido a los atribulados y haberse ejercitado en toda clase de buenas obras. Esto es lo que se tenía que hacer. De hecho, este es uno de los textos fundamentales para el diaconado, ¿verdad? El lavatorio de los pies, el servicio, pero todos nosotros tenemos que practicarlo. Les he dado ejemplo para que también ustedes hagan lo que acabo de hacer con ustedes. Miren qué importante. Entonces, en eso está, bueno, entonces vamos y nos vamos a lavarle los pies a todo el mundo, ¿verdad? A todos les vamos a ir a lavar los pies, no importa si es viejito, si es viejita, si es niño, si es adulto, si le va a hacer mal, si está en el Polo Norte y lavarle los pies va a representar que se muera de pulmonía, no importa, hay que lavarle los pies porque eso dijo el Señor. Eso sería un literalismo. ¿Verdad? Como el Señor dijo, vayan a lavar los pies, bueno, entonces a partir de ahorita todo el que me encuentre le lavo los pies, no. Es una manera de escribir, de demostrarnos de que nosotros comprendamos el servicio. Eso es lo que nosotros tenemos que deducir. ¿Sí? ¿Van entendiendo cómo es la interpretación? Un fundamentalismo entonces sería, vamos a ver, bueno, entonces a lavarnos los pies. No, eso no es así. Entonces, el ejemplo que yo les he dado de servicio, de despojarse de lo que somos muchos, no, si yo soy licenciado, ¿cómo voy a ser yo el que le sirve a la mesa a alguien? No, para eso es, no. Tu licenciado va a prender fuego cuando ya te vayas en la cajita ahí al cementerio, tu licenciado va a ser por gusto. Más bien, ¿qué has hecho tú de profundo? ¿Cómo has servido tú a tu hermano? ¿Cómo has ayudado a la viuda? ¿Cómo has servido al indigente? ¿Cómo le has dado de comer al hambriento? ¿Cómo le has dado de beber al sediento? Eso es lo que en realidad, recordemos lo que decíamos la primera vez que vimos el evangelio aquel, ¿verdad? Donde dice, y Señor, ¿y cuándo te vimos hambriento? ¿Y cuándo te vimos sediento? Pues cuando con uno de aquellos pequeños lo hicieron, a ejemplo de como yo lo hice, miren, así es cuando a mí me lo han hecho. Entonces, miren qué importante. Y aquí unimos lo del amor. Amó tanto a los suyos que se puso al servicio de ellos. ¿Alguien que quiera comentar algo? Vamos a ver hoy sí, que comente alguien. Hermano, yo siento también, no sé si estoy mal, pero veo ahí de que podríamos decir que también como que fuera una condición para presentarse a la cena del Señor. Pues yo siento que nos está hablando espiritualmente también. Pues dice ahí, me llamó mucho la atención, un texto que dice, vosotros estáis limpios, pero no todos.
Una de las condiciones, pues, para estar con el Señor es estar limpios de corazón. Ahí yo siento que va por ahí, hermano, no sé si estoy mal. ¿Alguien que se anime a responderle al hermano? Pero no todos, uno por uno, no más. Pienso que a lo que dijo el hermano Eduardo, creo que no es una condición, sino es un modo de vivir. Jesús nos ha invitado a seguirlo, entonces no puede ser una condición, más bien un signo de vida, un signo de amor al prójimo, y al ser un signo de amor al prójimo, pues nos enseña que perseveremos en la fe y que esa misma fe nos puede llevar a la salvación. Muy bien. No podemos tomar esto como condición porque entonces ninguno de ustedes ni yo podríamos entrar a la iglesia. Pero está bien, hermano Estuardo. O sea, es bueno pensar, es bueno tener esta duda. Entonces, bueno, si estoy incorrecto, pues ahí es como vamos nosotros remoldeándonos. Imagínense, Judas no hubiera podido entrar y sin embargo Judas ahí estaba. El Señor sabía, el Señor lo sabía y no le dijo, no, es que voy a no, andate. Sino que, como dice el Señor, dice, yo he venido a las ovejas, como dice, parafraseando un poquito, a los descarriados. ¿Acaso necesitan médico los sanos? ¿Quiénes son los que necesitan médico? Los enfermos. Entonces, la iglesia no es una reunión de justos, sino una reunión de pecadores que quieren salir de donde están. Va, por eso cuando nos critican y nos dicen, sí, es que tanto que vas a la iglesia y mira, sos de lo peor. Sí, lo que pasa es de que yo voy en camino. Yo no soy ni Jesús, ni la Virgen María, ni mucho menos. Yo soy alguien que sí, quiere ir adelante, tiene sus defectos, tiene sus caídas, pero quiero seguir adelante. Entonces, no es una condición exactamente, sino que es... yo más bien lo vería en Pedro, ¿verdad? Si no quieres hacer esto, si no te quieres dejar lavar por mí, es porque no quieres tomar el ejemplo que tú después tienes que ser. Ahí sí habría como, el Señor no nos obliga, bueno, es que ustedes tienen que ser de esta o de cual manera. Él es libre, Él es un gran caballero, Él no nos forza nada. Él te propone, bueno, yo te propongo esto y tú eliges si lo quieres o lo dejas. Pero lo que sí es importante es de que nosotros no podemos dejar, bueno, entonces, Señor, si tú quieres que yo haga esto, entonces hacelo tú. No, yo me tengo que esforzar. Señor, yo quiero comprender la Biblia, pero no quiero estudiar. No me quiero estudiar la Biblia y no me quiero equivocar, ¿no? Si de las equivocaciones vamos aprendiendo y mucho más. Entonces, ¿qué más? ¿Alguien más que quiera hablar? ¿Alguien más que quiera decir algo? Vamos adelante y no tengan pena de equivocarse y no se sientan mal. Yo creo que el hermano Estuardo no se sintió mal, ¿verdad? Porque al final es irnos moldeando, pero de ir aprendiendo cada vez más. Se me apagó el micrófono. Vamos a ver, ¿quién está por ahí con su micrófono que hable? Respecto a San Pedro con Jesús en la plática que él tiene, yo pienso que él fue el que más entendió de lo que tenía que hacer y no se quería comprometer al servicio. Por eso él no quería dejarse lavar los pies. Bueno, pienso yo, no sé que estoy bien o mal, ¿va? Yo siento que él fue el que más captó, que si el maestro lo estaba haciendo, ellos deberían de seguir haciendo lo que el maestro hacía, ¿va? Gracias. Muy bien, el otro hermano Estuardo. Ahí tenemos dos Estuardos hoy. Entonces, fíjese que no.
él en realidad no había comprendido nada. Él diría, tú, lavarme a mí, no, hombre, pero si tú sos el maestro, ¿cómo así? No, yo no me voy a dejar. Él lo que tenía era un puritanismo enfermizo. Ya, no, ¿cómo va a ser si sos el maestro? Nosotros. Te tenía un cierto fundamentalismo. Eso le toca a los esclavos, dejáselo a ellos. No, Pedro, no me has entendido. Tú no has entendido que mi reino no es de este mundo. Tú no has entendido que mi poder no es en el mandar, sino en el servir. Entonces Pedro no había entendido, Pedro tenía la mente embotada, la mente cerrada. Y cuando dijo, bueno, si no te dejas, no tenés parte conmigo, donde se dio cuenta de lo que era, entonces lavame todo, ¿ah? Entonces lavame la cabeza, las manos, los pies y todo. No, tampoco se trata de eso. O sea, ahí se fue al otro extremo totalmente. Primero no se quería dejar y después quería que lo bañara todo. Y no, el que está puro no necesita más que lavarse los pies. Entonces ahí es donde ya comprende y por eso si vamos al aparato crítico a partir del versículo 12 se explica, así como yo he hecho esto, pero no se trata, vuelvo a repetir, del simple lavado de los pies, porque si no lavemos los pies y nos vamos todos al cielo, ¿va? Y no es así, sino que se trata del servicio. ¿Pero cómo? Por ejemplo, ustedes han visto que el Papa Francisco, ¿dónde es donde elige hacer la liturgia de Jueves Santo? ¿Dónde elige él? ¿A quién va él a lavarle los pies? A los encarcelados. Exactamente, él va a una de las cárceles en Roma. Imagínense, el Papa, el pastor de la iglesia, con los encarcelados, aquellos los más excluidos, o podríamos decir, aquí en Guatemala, ¿verdad? ¿A dónde iría el Señor? Con los bolitos, ¿verdad? Ahí sí les diría yo, bueno, vayan a lavar los pies ahí, vamos a ver. O con los indigentes. Ah, no, ahí ninguno iría, ¿va? Mucho menos darle el besito en el pie, Dios guarde, ¿va? ¿Cómo así? No se trata exactamente de eso, pero sí de irlos a atender. ¿Cuántas veces se han preocupado ustedes, queridos hermanos, por ir a esos lugares? Vaya, ¿no quieren ir a un lugar así? ¿A un orfanato? ¿A un asilo? ¿A un hospital? ¿Qué piensan, hermanos? Hablen. Yo me quedo callado para que ustedes participen. Vamos a ver. Aprovecho de leerles, por ahí está un hermanito escribiéndome. Dice en qué parroquia estoy yo. Yo estoy en la parroquia del Amparo, el Amparo 1. Y por eso les puedo hablar con cierta libertad con relación a esto. Nosotros aquí vivimos una realidad bien distinta a la que se vive en Antigua Guatemala. Por ejemplo, y yo les hablo de los bolitos, ¿verdad? Quizás ustedes no están en contexto, pero aquí en la parroquia, yo creo que se los conté una vez, se les da de comer a los bolitos. Ellos vienen, saben que tienen la confianza de tocar el timbre y decir, mira, vienen, yo no sé en qué estado, porque imagínense, muchos lo único que saben es que sienten hambre. Imagínense estar tomando con el estómago cocinado del alcohol y algunos literalmente alcohol etílico es lo que toman y no tener nada en el estómago. Imagínense ustedes un panito con frijol, un panito con un pedacito de jamón, un vasito de café. O sea, ahí está el servicio. Y no quiero ponerme como autorreferente, ¿verdad? Como, ay, sí, tan bueno el hermano, que es lo que hace. No, sino que eso es a lo que estamos llamados. Entonces yo estoy por aquí en el Amparo, para el hermanito ahí que estaba preguntándome, en la parroquia San Juan de la Cruz. Bueno, ¿quién quiere compartir? Vamos a ver, sigamos, y si no, sigamos con nuestro texto. Miren
qué importante entonces. Dígame. Hermano, yo tengo una duda. A mí me llama mucho la atención el versículo 2, que dice: durante la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle. ¿Está correcto que yo diga que aún estando con Jesús, el diablo nos puede poner en el corazón ideas erróneas, por decir algo? ¿Está correcto eso? Querido hermano Estuardo, de hecho, aquellos que están con el enemigo no sienten tentación. Y miren, espero no estar diciendo una herejía, ¿verdad? Pero por ahí hay un estilo de enseñanza que se cuenta, ¿verdad? Que alguien llegó al templo y se sentó en una de las bancas y empezó a sentir olor a azufre. Y decía, "Ay, pero huele mal, huele a diablo, ¿verdad?" Y cuando volteó a ver, justamente estaba el diablo sentado a la par suya. Y dice, bueno, diablo, ¿y vos qué haces aquí? Le dice, vos tendrías que estar en los bares, en los prostíbulos, en los lugares de drogadicción, con los asesinos. No, le dijo el enemigo, aquí es el lugar, en la iglesia en donde yo tengo que estar. Pero ¿y por qué? Le dice, pero si este no es un lugar de perdición, pues por eso, aquellos que están en los bares, aquellos que están en las cantinas, en los prostíbulos, esos ya están conmigo. Yo no necesito que ellos ya están conmigo. Yo estoy aquí en la iglesia porque aquí es donde están los que quieren alejarse de mí, acercarse a Dios. A estos es a los que yo me tengo que llevar. Podríamos sacar tal vez un poquito jalado, un poquito así pero podríamos decir de eso. Recordemos de que Judas era un ladrón. Judas era un ladrón que de hecho en varios episodios ustedes saben que se ha... Pues como les decía, en algún otro episodio a Judas ya ha dado muestras de que se deslumbra con el dinero. ¿Se recuerdan cuando aquella mujer unge los pies de Jesús con un perfume que era carísimo? Y dice Judas, el Señor, es que con esto podríamos nosotros ayudar a los pobres. Miren qué cosa tan repetitiva, tan tremenda, que Jesús le dice, a los pobres siempre los tendrán. Y Judas lo que quería era embolsarse ese dinero. Judas no estaba pensando en los pobres, él estaba pensando en su bolsillo. Por ahí hay algún padre que dice, ¿verdad? Jesús no pensaba en Judas no pensaba en los pobres, pensaba en sus pobres bolsillos. Lo que quería era embolsarse esos, no, si no recuerdo mal, eran 300 denarios. Y 300 denarios era el salario de casi un año de trabajo. Imagínense. Eso fue con lo que ungieron a Jesús. Entonces, Judas, ¿qué era lo que hacía? Judas lo único que le interesaba era el dinero, bueno, y vio la oportunidad de vender al Señor. De último se arrepintió y ahí hay otra enseñanza muy profunda en el campo moral. Por ejemplo, si nosotros nos ponemos a ver cómo es nuestra conciencia. Por ejemplo, cuando ustedes cometen un pecado, muchas veces nuestra conciencia nos remuerde y eso no debe ser así. Una atrición, sino que nosotros debemos de, antes de cometer el pecado, reflexionar que eso está mal. Esa es una conciencia formada, una conciencia madura. Pero si es que cuando siento, yo ya estoy bien borracho, tirado abajo de la mesa y después de haber hecho un gran relajo, no, esa no es conciencia. Conciencia es, bueno, si yo sé que después de una cerveza yo me pongo mal, yo ya no me tomo la segunda. Y si yo sé que con la primera yo empiezo a hacer relajo, pues ni la primera me tomo.
poniéndolo en el caso de los que sufren por ahí. Pero así muchas cosas. Si yo sé que mi esposa está muy cansada, la noche de repente ella también trabaja, los dos trabajamos y ella todavía en la noche llega a hacer cena y a mí me enoja que me dé comida quemada o fría o lo que sea, pues primero comprende de que tu esposa también está cansada antes de hacer un gran relajo. Entonces, eso es una conciencia bien formada, no vamos a decir ni siquiera previa, sino que esa es una verdadera conciencia. La conciencia que te remuerde después, esa no. Es como el hijo pródigo, esta parábola tan eh, que nos dice mucho, ¿verdad? Tan pedagógica. Aquel cuando se vio, pues hija, yo estoy aquí tirado con los cerdos, ¿verdad? Y en mi casa podría estar mejor. Una conciencia posterior. Él desde antes hubiera pensado, bueno, si yo me despilfarro todo esto, pues no tiene sentido, ¿verdad? Entonces no lo hago. Desde mi libertad yo decido hacer o no hacer. Entonces, queridos hermanos, ¿cuál es el mensaje que podemos llevarnos hoy? El Señor descendió para hacerse hombre, para hacerse uno como nosotros, y lo demuestra ahora aún más. Se despoja de su manto, se ciñe a la cintura con una toalla como símbolo de humildad, de sencillez, de servicio, de ser esclavo, para dar un ejemplo, para darnos una misión de que nosotros tenemos que estar dispuestos al servicio. Miren qué importante la liturgia de este jueves. Y al día siguiente, el paso del Señor, donde se da si es una muestra del amor, imagínense lavarle los pies, es una muestra aún mucho mayor entregar la vida por aquellos a los que se aman. Ahí encontrarán su fuerza los mártires, ¿verdad? No sabemos quién de nosotros tendrá también vocación para mártires, también, ¿verdad? No cualquiera. Entonces, el Señor nos da muestras de ese amor. Queridos hermanos, no sé si alguno de ustedes tiene algo más, y si se dan cuenta, en un texto tan diciente que nos dice mucho, podemos nosotros tener una lectura literalista o una lectura más amplia que nos abre horizontes y nos muestra una verdadera actitud de servicio, que se queda más que en simples palabras. Podríamos decir lo que los últimos papas han dicho, ¿verdad? La palabra convence, pero el testimonio arrastra. El Señor da muestras. Él no les dijo, es que ustedes tienen que ser sentados en su trono de oro y con su corona de oro y comiendo grandes manjares. Ustedes tienen que ser humildes y tienen... No, Él se puso a servir. Y ese ejemplo es el que vale. ¿Alguien que quiera decir algo más? Bueno, si es que ya no hay nada más con esta lectura, ya ustedes pueden seguir ya ahorita con todas las ideas y con todo. Dense permiso de pensar más, de decir, bueno, ¿qué querría decir el Señor aquí? E investigar. ¿Qué más nos puede decir? ¿Comprenden ustedes, por ejemplo, esto que está en el versículo 12, en la última vez? ¿Comprenden ustedes lo que he hecho? ¿Comprenden lo que he hecho con ustedes? Miren, solo con esa pregunta ya el Señor nos da para mucho. ¿Comprenden ustedes a lo que ha venido Jesús al mundo? ¿Comprenden ustedes de verdad el misterio de la cruz? ¿Comprenden ustedes esa última cena, ese último momento? Miren, cuánta profundidad tenemos de aquí hasta el jueves para poder seguir meditando, y así el jueves cuando vayamos y escuchemos esto, ustedes se les va a abrir la mente y ustedes lo van a percibir. Yo estoy seguro que sí. Y vayan escuchando la reflexión del sacerdote, del diácono, de quien esté en ese momento predicando, y van a ir ustedes atando. Puede ser de que hayan muchas cosas que yo no dije,
Puede ser que él no diga algunas cosas que yo dije, pero lo importante es de que nos vayamos enriqueciendo. Queridos hermanos, ha sido para mí un gusto estar con ustedes en estos 2 meses. Hoy sí ya es un hasta pronto, ¿verdad? Hace un mes y días, como les dije, me despedía porque me venía para acá, para la parroquia, pero hoy entrego, ¿verdad? También a este pequeño grupo que ha sido el perseverante. Lo entrego simbólicamente también allá al padre Carlos Rodríguez, ¿verdad? Como director del Centro de Formación Pastoral. Espero que haya sido de su agrado. Me disculpan si en algún momento no respondí a lo que ustedes esperaban de esta clase, pero créanme que lo hice con mucho cariño, con mucho entusiasmo y bueno, entonces estamos ahí a la orden y ya no les digo nos veremos, ¿verdad? Sino que es un hasta pronto. Sigan adelante, ya a partir de después de esta semana, el martes de Pascua, inician ya ustedes con el curso de Cristología, los que quieran hacerlo, con mi hermano Maino René Santizo. Así es que mucho gusto, un abrazo para todos, que Dios me los bendiga, que tengan una sana y que sea de verdad semana y santa, ¿verdad? No solo semana santa, sino que de verdad sea santa, que reflexionemos el misterio de la kenosis, el misterio de que se hace hombre, que se abaja, que viene del cielo, se hace hombre para volver a subir, para mostrarnos el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso el Señor baja para mostrarnos ese camino. Así es que un abrazo, queridos hermanos, que Dios los bendiga. Y ya saben que aquí en Colonia El Amparo las puertas están abiertas para cuando ustedes quieran venir. También hacer alguna experiencia profunda con el Señor necesitado, ¿verdad? Aquí hay mucha necesidad. Los martes viene un grupo de voluntarios a hacer bolsas de víveres para los más necesitados. Aproximadamente 1,200 familias se ven beneficiadas, así es que alguno que quiera venir de voluntario el martes, todos los martes, pues bienvenidos, y quien quiera también venir a participar de una entrega de esos víveres, se hacen los jueves por la mañana, pues quien quiera venir, bienvenido, y a darse cuenta la necesidad de las personas material, pero también espiritual. Un abrazo, queridos hermanos, Dios les bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos infinitamente gracias porque nos has permitido realizar con bien este curso de 2 meses, 16 sesiones en las que hemos aprendido mucho sobre tu palabra, sobre la Sagrada Escritura. Permítenos, Señor, hacer una interpretación correcta de ella. Permítenos que podamos vivir lo que en ella se nos dice, que no sea simplemente una palabra muerta, sino una palabra a la que nosotros le damos vida. Ayúdanos a comprender el mensaje verdadero que ahí quieres dejarnos, que ahí tú quieres darnos. Permítenos, Señor, comprender y abrir nuestra mente y no quedarnos satisfechos únicamente con una idea superficial, sino que sepamos profundizar lo que tu palabra contiene. Que sepamos nosotros, pues, Señor, dar vida a ese mensaje de amor, a esa kenosis, a ese abajamiento que tú has tenido con el que alcanzamos también nosotros los hombres la divinidad. Ayúdanos a ser serviciales unos con otros y ahora que estamos a las puertas de esta Semana Santa, de tu Pascua, por este mundo, de tu Pascua, de esta vida o de la muerte a la vida, ayúdanos, Señor, a nosotros también dar testimonio de esa vivencia. Ayúdanos, Señor, que tu palabra sea nuestra luz, luz en nuestro sendero, y que sepamos, Señor, que
no es simplemente la palabra, sino que nuestras obras deben dar testimonio que nosotros somos creyentes en ti, que nosotros somos creyentes en la palabra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.